Buenos días, ¿cómo están? Acá llegamos para hacerle compañía en este sábado 10 de octubre del año 2015. Este es su programa, Casa Fuerte, Restaurando la Familia. Gracias por estar ahí en el otro lado del dial, gracias por hacernos compañía detrás de la internet, gracias por acompañarnos, por ser parte de este gran proyecto que es el sueño de Dios para esta ciudad. Buenos días, Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Contento de haber amanecido, de haber visto la luz de un nuevo día, de haber podido disfrutar de un rico baño con una temperatura muy buena, muy agradable, aunque se largó a llover temprano, ¿no? ¿Por qué te bañaste? No. Yo vi agua hoy y dije, voy a aprovechar esta agua y me voy a bañar. Hoy nublado en estos momentos, ¿no? La mañana será de 16 grados y la mínima por la noche de 10 grados. La salida del sol a las 6:48, o sea, no salió vimos, temprano, ¿no? No lo vimos porque está nublado, pero el sol siempre está. Sí, y la puesta del sol se va a producir a las 19:24. Las probabilidades de lluvia es del 20%, de hecho en este momento las nubes están bastante densas, la humedad del 66%, viento del sur-sudeste a 11 km por hora, sensación térmica 12 grados, la presión atmosférica 1026 hectopascales, visibilidad bastante buena, 16 kilómetros. Así que, y bueno, el resto del día va a estar bastante bueno, nublado nada más, ¿no? Está lloviznando, Marco, ¿eh? Sí, alrededor de las 11 de la noche vamos a tener nuevamente precipitaciones con una probabilidad de lluvia de un 40% a partir de las 11 de la noche. Así que bueno, vamos a tener el día de la noche. No, tenemos nublado. El resto del día va a ser nublado. Pero ahora está según el lloviznando, pronóstico, ¿no? Bueno, pero está lloviznando. Vamos a avisar a nuestra audiencia que estamos transmitiendo desde la 97.5 MHz desde Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en la República Argentina. Y yo quiero saludar a nuestra audiencia internacional porque también tenemos audiencia alrededor del mundo y es muy interesante saber desde dónde nos ven, nos escuchan. Y nuestro saludo para nuestros oyentes de Estados Unidos, de Guatemala, de Suiza, Francia, Italia, España, México y para todos aquellos que en nuestro análisis de la internet aparecen como desconocidos, pues a esos desconocidos que están tras un cortafuego importante, también vayan nuestros saludos. La verdad que tienen muchas horas de audición, de escucha sería, ¿no? En la internet es esa gente desconocida. Sí, pertenecen a organismos oficiales del Estado, gobierno y de otros países que tienen sistemas de seguridad que les permite estar ocultos detrás de ese cortafuego por sistemas de seguridad. Nos pueden estar escuchando de la NASA, nos pueden estar escuchando de cualquier lado. Sí, de las Fuerzas Armadas de Norteamérica o del Servicio Secreto del MI6, o nos pueden estar escuchando de tantos hasta lados. Hasta James Bond no paramos. Pero de todas maneras nosotros tenemos un mensaje que puede ser oído. Es más, queremos que sea oído. Así que cuánto mejor, no es oculto. Cuánto mejor que nos puedan escuchar desde toda la tierra. Estamos aquí haciendo este programa que ha nacido Dios ha puesto en nuestros corazones, ha nacido en el corazón de Dios y tiene como objetivo llevar la palabra de Dios a los hogares. Por eso hablamos Casa Fuerte. Y para aquellos oyentes que por primera vez se suman a la audición de este programa, le queremos decir por qué se llama Casa Fuerte. Casa Fuerte lo hemos interpretado a la palabra casa como familia. También es una acepción del significado de casa. Familia, linaje. Y cuanto mejor que podamos tener una familia fuerte, una casa fuerte, para restaurar la familia. La familia es la base de una sociedad, es la fuerza de una nación, es lo que nos permite ser lo que llegamos a ser como nación. Y cuanto más fuertes son las familias, más sólidas son las familias, más sólida y fuerte es una nación. Así que nosotros estamos trabajando en este proyecto para llevar el mensaje de Dios para consolidar las familias. Y hemos usado cuando comenzamos nuestro programa ese mensaje que Dios le dio al primer matrimonio que hubo en la tierra, fue fructificaos, multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra. O sea, llenad y sojuzgad la tierra. Y estamos trabajando todo este tiempo en todo lo que significaba fructificar. Fructificar quiere decir que primero tiene que estar la planta madura para llevar fruto. Y una vez que lleva fruto, ahí recién comienza la multiplicación. Es complicado porque a veces las familias comienzan o inician multiplicándose con un estado total de inmadurez. Pero nosotros queremos enseñarle que el proyecto de Dios era que personas maduras se multiplicaran. Y por eso es que estamos aquí trabajando y entregando el mensaje del Señor cada sábado.
Y también, ¿por qué no decirlo cada día? Porque con nuestros actos, con nuestras acciones, ellas hablan. Lo que nosotros somos expide o da un mensaje que puede ser leído por todos. Y queremos decirle que Dios tiene un interés especial en su vida, aunque usted no lo haya caído en cuenta. Pero hoy vamos a poder trabajar ese concepto y va a descubrir cuán maravillosos son los planes que Dios tiene para usted. Marco, a mí me gusta saber los planes que Dios tiene para tu vida y cómo Él te ha usado todo este tiempo. No seas curiosa. ¿Cómo querés saber los planes que Dios tiene para mí? No seas curiosa. ¿Vos quieres ser un agente secreto de Dios? Claro, no quiero ser agente secreto. ¿Sabes qué? Ayer estaba repasando la Biblia y encontraba algunos espías en la Biblia. ¿Gente que estaba a ocultas? No, gente que estaba investigando y hacía correr información clasificada. Exactamente. Ajá. Trabajo secreto. Mira. Siempre hubo, ¿viste? Mira, y hace bien. No es invento de la CIA, del MI6, nada. Me imagino que es una cuestión de Estado, ¿no? Obedece a una cuestión de gobierno. Exactamente. Y de establecimiento de un reino. Exactamente. Era llevar la información de una manera segura, sin subjetividades, ¿no? O sea, una información bien precisa, objetiva, clara, para que la autoridad pudiera tomar decisiones. Es como, diríamos, hoy usaríamos un correo electrónico o una cámara filmando, viste que hoy se usa mucho eso. Dice, bueno, véalo usted y saque sus propias conclusiones. Bueno, así podrían decirle, le dibujaban o le retrataban el hecho y el rey o quien tuviese que recibir la información decidía en base a la información recibida. O sea, siempre hubo, viste que la Biblia tiene muchos misterios, ¿no? Bueno, pero Dios está en eso, ¿no? Esos detalles para con sus hijos, a quienes Él les quiere revelar esos misterios. Y ahí es cuando nosotros empezamos a descubrir todas estas cositas. Y dejan de ser misterios. Dios tiene, ¿no?, secretos. Sí. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que los hijos de Él son administradores de los secretos del Padre? Qué hermoso, ¿no? O sea, Dios, qué privilegio. Dios te da a conocer cosas oportunamente para que tú lo hagas y lo hagas bien, por supuesto, ¿no? No, de eso se trata, de hacer las cosas bien, porque inclusive no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para Él. Así que hay una exigencia también de parte de Él, ¿no? Hay un precio a pagar, hay una demanda. Vamos a tener un tema muy interesante, Marco. Yo estaba en la duda de cómo llamarlo. Vos sabés que pensaba llamarlo el sueño de Dios. Y después decía, ¿será? Bueno, sí sé que Dios tiene muchos sueños en la tierra, ¿no? Porque Dios tiene deseo, a eso me refiero, los deseos de Dios. Y después pensaba, pensaste, lo llegaste a pensar, digamos. Está bien. Sí, pero yo no sé cómo las personas por ahí pueden interpretar cuando uno rotula un mensaje o un programa, ¿no? Porque por ahí direcciono el pensamiento y se desperdician otros conceptos que se pudieran estar vertiendo en el diálogo que vamos a tener, y como tienes una idea, la mente es como que lo desechara porque te has enfocado en una idea central. Así que mejor no le voy a poner un rótulo. Lo voy a dejar que las personas lo descubran. Puntos suspensivos. Sí. Vamos a tener que tratar de descubrirlo por nosotros mismos. Sí, vos sabés que los carteles, por ejemplo los publicistas, ¿qué hacen? Los publicistas te venden una idea con una imagen y con las palabras. Sí, que las imágenes también hablan por sí solas, ¿no? Eso es importante. Entonces tu mente se centra en el contenido de esa imagen y te direcciona el pensamiento y no aceptas otra idea, ¿viste? Porque realmente es lo que él te quiere vender y quiere que vos compres esa idea. Bueno, yo no quiero venderte una idea. O sea, yo quiero que conozcas la idea de Dios. Y que puedas comprender lo vasto que es, porque es amplio. Y no quiero decirte que Dios tiene ese sueño. Dios tiene proyectos muy grandes donde cada uno de nosotros esté involucrado. Así que bueno, estamos ansiosos de comenzar el desarrollo de ese tema. El programa de hoy, ¿no? Sí, pero también quiero, antes de comenzar el programa, Marco, quiero darles mis cariños, mis saludos a todos esos oyentes locales. También vamos a felicitar al programa Ruta 316 que comenzó el sábado pasado. Por su gran comienzo, la audiencia. Felicitaciones, chicos. Sí, muy bien, sigan adelante.
esfuércense más. Me morí de la risa de los chistes. Qué bárbaro. Ese del siervo de Dios que tenía vehículo veloz. ¿Cómo era? Que era Juan, que tenía primera, segunda y tercera. Sí, buenas ideas, buenas ocurrencias, buenas ideas. Son cosas. El dinamismo también estuvo bueno, la participación, la interacción. Muy bueno. La participación de la gente, la interacción y los contenidos. El material que se había puesto. Trabajaron muy bien, se esmeraron. Dice que esta semana han seguido trabajando los conductores, se han esmerado mucho, así que seguramente hoy van a estar expectantes también la audiencia. Así aquellos que hagan correr la voz, aquellos que no escucharon, hagan correr la voz, que hoy está también Ruta 316. Y también que en YouTube la gente se acercó y empezó a través del Facebook, se direccionaban al YouTube para poder ver todo el programa en video y tuvieron mucho más visitas que el programa de la semana. Se ve que les gustó mucho más que lo que bien. Estamos haciendo. Sí, estoy celoso, ¿cómo está bien? ¿Cómo que no? Bueno, pero celoso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Está bueno tener ese sentimiento de no es precisamente celo, sino de estar contento porque el otro esté haciendo algo lindo, ¿no? A mí me gusta porque en realidad no es celo, entonces. No, además Marco es una generación que sale del liderazgo de la iglesia y que es bueno que puedan impactar una ciudad, ¿no? Entonces eso quiere decir que tienen buenos maestros. Ah, también, claro. Sí, la proyección de lo que venimos diciendo hace varios años atrás, de lo que les venimos hablando, y gente que por ahí nos conocen a nosotros y pasan por la ruta y están se enteran que estamos al aire y nos mandan saludos. También nos ha sorprendido, en la semana no lo quise mencionar, mandó un mensaje de texto cuando yo me estaba refiriendo a los chorizos que iban a faltar para las elecciones. Iban a escasear y iban a suspender las elecciones. De pronto recibo un mensaje de WhatsApp y diciendo qué pasó con los chorizos, y era estaba preocupado, el pastor Juan Mairata de Tucumán, que estaba en Termas de Río Hondo, y bueno, esas cosas que también te sorprenden y te sorprenden gratamente de saber de que la radio está siendo escuchada. Y muy contento el pastor Juan Mairata diciendo de que estaba muy bueno el programa, ¿no? Ese apoyo de los siervos de Dios es muy, muy, muy positivo, muy bueno. Y sí, porque uno está dando una palabra de aliento a la ciudad y tratando de direccionar la luz, la verdad, de mostrar el camino. Así que es uno de de la misión que tiene Radio Estudio 10 y no queremos apartarnos tampoco. Vos sabés que yo siento que de lunes a viernes estamos trabajando bajo un concepto bíblico que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La premisa, más allá de dar una noticia, es ajustarnos a la verdad y con hechos, con pruebas en la mano, ¿no? Sí, la verdad liberta, Marco. Sí. La verdad da una libertad maravillosa que te permite, es como entrar al mar y nadar, ¿viste? No tienes límite, no tienes frontera, y la libertad de la verdad es maravillosa. Yo creo que todos deberíamos tener ese concepto, ¿no? Conocer la verdad. Y bueno, hoy vamos a conocer también unas cosas, unas verdades de Dios, que quizás algún lector de la Biblia las conozca, quizás otro que nunca la ha leído la Biblia diga, wow, no sabía que esas cosas hablaba Dios. Y para aquellos que son lectores les puede refrescar el concepto y tener más luz sobre ese aspecto que vamos a conversar hoy día. Así que felicitaciones a los chicos de Ruta 316. Y hoy va a ser también un gran programa. Así que cariños a Anita y Alejandro, que se han animado y se han soltado para este proyecto. Así que felicitaciones, chicos. Así es. También saludamos a otros oyentes que tenemos dispersos aquí en la ciudad. Y hoy se ha sumado la audiencia, Aida Jiménez, porque porque Aida no pudo venir. Así que bueno, Aida, cariños. Saludos a Beto Jiménez, al papá de Aida. Su papá, Marco, a la familia Jiménez. Un relator, por favor, todos los errores que nos escuchará. No, pero también puede ver a través de internet, sí. Sí, espero que tenga misericordia. Y si no, bueno, no queremos que se tape los oídos. Y si no, perdón, nos va a tener que comprender. Sí. Claro, la intención es lo que importa. También cuenta la intención, sí. Que escuche el mensaje o que deseche lo malo y retenga lo bueno, que acepte el principio bíblico. Así que saludos también a los papás de Aida que van a estar visitando. No sé si vendrán sus hermanos, a lo mejor venga más Gariel. Así que bueno, al que viniere y el que estuviera ahí detrás del de Marcos.
o de Marcos también, saludos y cariños. También saludamos a Norma, que nos escucha todos los sábados, a todos sus compañeros de la feria, porque sé que la radio se prende en hilera, si todos prenden la radio, así que gracias por estar ahí. Deseamos realmente que este mensaje que cada sábado compartimos con ustedes sea maravilloso y que pueda darles claridad sobre el mensaje que Dios tiene para ustedes. Así que mis cariños a todos los feriantes que nos están escuchando, ahí sobre la calle, el pasaje que está entre Rivadavia y Sarmiento. Me parece que es Golostiaga. Y para todos los que están sobre la calle Rivadavia también. Y si no están en el dial, que alguien vaya corriendo y les diga, cambie el dial, ¿sí? 97.5. Y déjelo ahí en favorito, como dice Judith, para que nos siga escuchando a través del internet en el www.radioestudio10.com, que es desde allí donde provienen las visitas. Y vamos a recordarle los teléfonos. Eso es la línea de comunicación. Por favor, Marco Antonio. 03858 421-567 para los teléfonos fijos, pero para los teléfonos celulares, el mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, se van a comunicar con nosotros al 03858, la misma característica que corresponde a Termas de Riondo, 15 53 03 53. De esa manera usted estará comunicado con nosotros. Si por esas casualidades usted tiene línea de Movistar, es muy probable que se pueda comunicar en forma gratuita con el teléfono de nuestra emisora. Claro, por la comunidad Movistar es sin cargo. También suele ser sin cargo, sí. Tenemos que ser entendidos. Una modalidad que utilizan las compañías hoy en día, que están apuntadas no a la facturación de la comunicación telefónica, sino están apuntadas a la venta de paquetes de datos. Claro, la fidelización de los clientes. Sí. Y sí, claro, porque a través de la internet, del WhatsApp, todo eso también tiene un mayor alcance, ¿no? Es posicionarse en el mercado como una marca, ¿viste? Los chicos a veces cuando quieren gaseosas, ¿qué piden? Siempre piden la misma C. Pide siempre la misma letra C, que empieza con C. Y no quiere decir que sea la más rica, pero es la posición en el mercado de la marca y eso ha hecho que impacte en generaciones, ¿no? Y bueno, probablemente las empresas de comunicaciones también hagan lo mismo. Bueno, mucha cháchara, mucho hablar, Marco. No es para tanto tampoco. Pero bueno, sí, es bueno que nos vayamos a esa pausa que le hace tanto bien a la gente como para recrearse. ¿Sí? ¿Sabes que también quiero saludar a la gente de San Pablo, que también nos escuchan? Vinará, San Pablo. Vinará, San Pablo. También a Rosana, a Eduardo, que también nos están escuchando. Bueno, de los que yo conozco, Marco, puede haber más gente que y de los que nos acordamos, inclusive. Claro, saludamos a las chicas, las enfermeras que están en los hospitales, en las clínicas. Ellas hacen una tarea maravillosa, chicas, les estamos muy agradecidos porque sabemos con qué amor ustedes hacen esa tarea. Y a veces entendemos que puedan estar sobrecargadas, puedan estar nerviosas, ansiosas, porque la salud de los pacientes se descompensa y uno se siente a veces impotente sin poder modificar un resultado. Pero queremos llevarle paz, queremos llevarle tranquilidad a ustedes y nuestro cariño y reconocimiento por esa tarea maravillosa que hacen de cuidar a los enfermos. Y también les vamos a mandar saludos a los municipales. Muchos de ellos creen que esta es una radio que pertenece a la municipalidad y nada que ver. Bueno, está bien que piensen que alguien pertenece. Bueno, pertenece a la iniciativa privada de quien te habla y de Judith. Ambos estamos al frente, somos directores de esta radio y hemos puesto un granito, un granón, no sé, un arenón, una carretilla, que es lo que hemos puesto de arena, pero hemos soñado con esto para que Dios nos bendiga y nos prospere para poder estar aquí al aire. Así que ha sido eso, una iniciativa privada nada más, simplemente, que con la que hemos contado también con la ayuda de algunos hermanos de la congregación en la cual pastoreamos y esto se ha ido convirtiendo en una realidad día a día. Así que no es una radio de la municipalidad, pero sí estamos dispuestos a informarle, a mantenerle durante la semana al corriente de todos. Yo te voy a ampliar el concepto, Marco. Esta radio pertenece a un gobierno. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Y de parte de eso vas a hablar hoy, entonces. Sí, nuestra radio pertenece a un gobierno. Pero como decía el Señor, mi reino no es de este mundo. Así es. Esta radio pertenece al gobierno de Dios. Así es. Tenemos que dar cuenta a alguien mucho más justo que los hombres. Alguien más justo, más poderoso, más grande, más noble. Que no se le escapa nada. Así que imagínese si uno no tiene que ser fiel en la tarea que hace, ¿no? Irresponsable. Por eso es que cada día tratamos de mejorar, hacerlo con excelencia, porque Dios es un Dios excelente. Dios no ha hecho ninguna cosa mala. Usted puede mirar la tierra
y puede disfrutar toda esa belleza. Yo disfruto de esos canales de televisión donde nos muestran toda la maravilla de la creación, los mares, los ríos, las cavernas, los cañones así en grandes partes de la tierra, las selvas, en las profundidades del mar, la altura de las montañas. Y yo dije, qué maravilla que es esto. Y este es el dueño del mundo, y Dios es el dueño del mundo, y nosotros tenemos que darle cuenta a Él. Así que tenemos una radio que tiene una afinidad gubernamental. Y volviendo a los municipales, Judith, así vamos a la pausa que vos quieres establecer. ¿Por qué me acordé yo de la familia municipal? Porque cuando empezaste a nombrar a las enfermeras que están realizando una tarea muy importante, sí, me acordé de algo que vos siempre me dices. Sí. Decilo una vez más. Sí, yo le quiero agradecer a todos aquellos empleados municipales que se dedican a limpiar la ciudad. Ustedes hacen una tarea maravillosa. Nunca se sienta mal porque usted va con una escoba y una carretilla caminando cuadra por cuadra. Usted hace una tarea que en salud es fundamental, que es la higiene. Previene enfermedades, evita epidemias, salva a la ciudad de muchas cosas malas. Así que usted es un factor muy importante en esta ciudad. Yo quiero dar mi reconocimiento a aquellas personas que se dedican a la limpieza y a la recolección de residuos. Es una tarea trascendente. Ustedes no tienen idea de lo que significa en salud pública eso. Y a veces nos gusta cuando llegamos a un país y vemos todo limpio, decimos, qué limpio, qué bien que está. Y eso es porque alguien lo limpia. También debo reconocer que aquí hay mucha gente que ensucia, pero usted no deje de hacer eso. Usted no se sienta mal ni se sienta menos porque haya alcanzado ese trabajo. Ese trabajo ennoblece la ciudad. Ese trabajo que usted hace es la carta de presentación que tiene Termas de Riondo al mundo. Cuando una persona se baja de un colectivo y pone los pies en la terminal, qué lindo que es verla limpia a las 6 de la mañana. Y le digo porque yo viajo todos los días. Y yo quiero agradecerle a la señora que limpia, al encargado de la terminal, porque se encarga de limpiar, de estar baldeada, de las plantas regadas, de la basura sacada de los cestos. Es una tarea muy importante. Es muy importante lo que usted hace, es hermosear la casa, hermosear la ciudad como le corresponde a esta ciudad que recibe continuamente visitantes. Y también aquellos que andan caminando por todas las cuadras y limpiando cada cuadra de la ciudad. También mi reconocimiento y mi respeto por su tarea. Muchas reconocimiento veces, y agradecimiento. Le agradecemos porque que usted haya hecho bien su tarea significa que no haya epidemias en la ciudad, que no haya enfermedades. Su tarea es trascendental. Su tarea no es menos importante que la del intendente, se lo puedo asegurar. ¿Se acuerdan cuando hace muchos años llegó la epidemia del cólera acá a Argentina? Bueno, esa epidemia comenzó en las aguas a la orilla del mar en Perú, porque alguien lavó cerca de la costa las letrinas de un barco. ¿Se da cuenta cómo alguien irresponsablemente dañó todo un continente americano? Bueno, yo sé que lo que usted hace limpiando esta ciudad es fundamental para conservar la salud de todos los ciudadanos. Así que nosotros le agradecemos desde Radio Estudio 10 y reconocemos esa valiosísima tarea que hace la salud pública de Termas de Riondo. Siempre le digo a mi esposo, recordarle a los municipales que le agradecemos que ustedes vayan a las calles. Así que mis agradecimientos y mi reconocimiento para esa tarea. Bueno. La 97.5 agradece, Marco. Sí, reconoce, agradece. Y bueno, también alentamos que cada vez lo hagan mejor. Porque la limpieza, cuando nombraste la terminal de nuestra ciudad, a veces uno cree que podría estar mejor. No es fácil, habría que estar en el lugar. Claro. Pero sí sé que con un poquito de esfuerzo siempre se puede mejorar. Yo estoy tratando de mejorar a diario, estoy en la mejora continua. Todos los días tengo el desafío de ser mejor de lo que hice ayer. Y que lo que hoy estoy haciendo no es ni sombra de lo que haré mañana. Entonces, todos los días podemos crecer y mejorar las técnicas,
de limpieza o mejorar o optimizar los recursos con los que contamos. Cuidamos el detergente, cuidamos todo, el agua, cuidamos el agua. Cómo recogemos las cosas. Sí, sí. Son detalles sobre los cuales se puede ir trabajando día a día en la optimización de los recursos y mejorando, por supuesto, la calidad de la limpieza, ¿no? Es el primer impacto, Marco, cuando uno entra a un lugar. Es lo mismo que un aeropuerto. Es el impacto que da, o las puertas de entrada de una ciudad. Es el impacto que da una ciudad al que llega por primera vez y dice, wow, qué lindo que es acá. Entonces, nosotros queremos edificar esta ciudad, no queremos destruirla, así que gracias por lo que hacen. Bueno, ahora vamos a descansar un poco las palabras y vamos a escuchar una buena música, que esta mañana yo estaba muy emocionada cuando el cantante decía, Señor, yo te serviré, yo me iré, yo haré lo que tú quieres. Bueno, de verdad de eso se trata, ¿no? Yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga y en esta mañana quiero hacerlo bien. Así que enseguida volvemos luego de este espacio musical. Bueno, vamos a la pausa entonces. Cuando tuve un encuentro personal con Él, me sentía tan liviano que creía que podía hasta volar. De repente una sonrisa espació mis labios. Desde aquel día sonrío más, porque es un gozo tan inmenso, son como ríos de agua viva en mi ser. Una sonrisa, mis labios esparció. Una sonrisa, cuando mi vida Él llegó. Una sonrisa, mis labios esparció. Cuando a mi vida Él llegó. Inicio de espacio publicitario. Optimice su inversión publicitaria en un medio de alto impacto. Más de 10.000 potenciales clientes escuchan la 97.5 Radio Estudio 10, el medio de comunicación líder en las termas de Río Hondo. Consúltenos llamando al 421-567 y un equipo de creativos comenzará a trabajar para que tu aviso suene así. Este dedito encontró un huevito, este otro lo fue a cocinar. Pero el primero dijo, a ver, para, ¿y si en vez de cocinarlo lo empollamos y así tenemos una gallina que nos dé más huevitos? Entonces se juntó una idea con una inversión y en poco tiempo tuvieron más huevos y más gallinas, tomaron más empleados, pagaron impuestos, invirtieron, reinvirtieron, crecieron e hicieron crecer y así se convirtieron en una gran empresa que generó más y más puestos de trabajo. Esta es una historia simple, pero real, porque si tenemos los huevos y las ideas, la cuestión es poner manos a la obra. Porque dar trabajo es trabajo de las empresas. Difundir lo bueno nos hace bien a todos. Radio Estudio 10 se adhiere a este consejo en pro de una mejor calidad de vida. ¡Vamos! Hola, queremos invitarte a escuchar Exalta conmigo a Jesús. Ruta 316. Sí. El programa que estabas esperando. Donde estaremos compartiendo actualidades, novedades, historias, reflexiones, sobre todo la palabra de Dios. Radio Estudio 10. No te olvides.
Enganchate a la 97.5 MHz. Ruta 316. El programa que estabas esperando. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Estudio 10. Regresamos, acá nuevamente hemos tomado unos mates, hemos leído unos WhatsApp. Gracias a aquellos que nos han mandado saludos, dice que nos están escuchando. Anita, un saludo para vos, para Gaby, para tu mamá, para todos los que están ahí prendidos en la radio, para Noelia, para Sol, para todos. Así Para toda que, la familia Jiménez que nos está escuchando. Así Sí. que saludos, Ana, a vos y a toda tu familia. así que bueno, gracias por estar ahí en el otro lado del dial. Y sé que vamos a tener un hermoso programa. Ya te dije, Marco, estoy en la disyuntiva, ¿no? Le pongo el título, no digo título, ¿qué hago? Pero bueno, Estás un poquito ansiosa con ese tema, ¿no? Ponele título de una buena vez y ya te sacaste el problema. A ver si tuviese que poner título. ¿Qué título llevaría el tema de hoy? y el sueño de Dios. Sueño de Dios. ¿Viste que no te gustó? No es que no me gustó, sino que, digo yo... Que Dios duerme. ¿Qué misterios tiene, no? ¿Qué misterios tiene? ¿En qué soñará Dios? Es decir, no del punto de vista de si duerme o no duerme, sino del punto, pues no duerme, No. sino no descansa tampoco, Sí, porque él dice no que- se cansa, no se dice cansa. que Dios no se adormece que guarda su pueblo. ¡Qué maravilla, mi Señor! Que tú no Jamás se tienes cansa, sueño. ni se adormece, nada. Sí. Si no me refiero con respecto a cuando hablamos del sueño, aquellas cosas que uno anhela y proyecta y desea que se hagan en realidad. Y todos los sueños son, por lo general, son sueños de placer o sueños de dolor. De dolor, claro. O son de placer o son de dolor. Yo no creo que Dios tenga sueños de dolor. Eso nos ocurre a nosotros, que muchas veces estamos lidiando con estas aflicciones que el Señor Jesús hizo mención. Dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, se ve que Dios, ya sea Padre, Hijo o Espíritu Santo, tiene la capacidad de vencer las aflicciones de este mundo. Entonces no debe tener problema de tener sueños de dolor. Debe tener sueños de placer, en el sentido de que tiene proyección de cosas que está determinado a concretar. Yo te quiero contar cómo vino este pensamiento a mi corazón. Ajá, Creo que se me escucha bien, ¿verdad? perfecto. Fuerte y claro, dice Houston. Sí, especialmente en el próximo viaje a Marte va a ser fuerte y Pero claro. no tiene que ver con esto, con lo que estás a punto de plantear. Fuerte y claro, es decir, el poder interpretarlo, tener un buen mensaje. Sí, yo te voy a contar la génesis de cómo Todo empieza a surgir todo este pensamiento, que después me llevó a reflexiones, y lo había comentado el domingo en la iglesia. Cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato, en un momento alguien dice que él era de Galilea y lo envían entonces para Herodes, para que fuera interrogado por Herodes. Y estaba el Señor Jesús ahí frente al rey de Galilea, de toda esa región. Y Herodes dice que tenía muchas ganas de conocer a Jesús y quería verle hacer milagros. Y ahí estaba el Señor Jesús, el Rey de los cielos, y el hombre, el rey de Herodes, de una porción de la tierra. Imagínate, cualquiera hubiese dicho qué oportunidad que tenía Jesús de hacer un milagro y de mostrar todo su poder. Sin embargo, el Señor Jesús no dijo una palabra, no le dijo nada, y eso le vino una indignación a Herodes. Y de ahí, por supuesto que lo escarneció, se burló, se amigó de nuevo con Pilato porque estaban peleados. ¿Viste? Cuando los políticos están un poco encontrados, buscan una buena ocasión para amigarse. Bueno, esta era una oportunidad política para amigarse Herodes con Pilato, y lo entregan a Jesús para que fuese crucificado. Entonces, de ahí vino mi pensamiento, Marco. El Señor Jesús, ¿por qué enmudeció su boca? ¿Por qué, como decía el profeta, él enmudeció su boca y fue llevado como cordero al matadero? Porque él tenía que hacer un plan de Dios. Y ese plan era necesario completarlo, y para que ese plan se llevara a cabo él no tenía que contestar ni mostrar su poderío ahí frente al hombre. Él tenía un plan más grande,
que por supuesto lo llevó a cabo días después. Y después vino a mi mente, qué grande que es el Señor Jesús. Estuvo dispuesto a sufrir tanto dolor, tanta humillación, tanta vergüenza por hacer el sueño del Padre. Y el sueño del Padre era volver a tener comunicación con el Hijo, con la creación, con el hombre. Y de ahí viene el origen de este pensamiento, Marco, que me llevó en la semana. Y esta mañana seguía meditando en ello y lo pude canalizar y lo pude concretar. El sueño de Dios. Dios, cuando lo hizo al hombre, Él lo hizo a Adán primero, y Él le gustó lo que hizo con Adán. Dice que iba y conversaba con Adán, Marco. Dice, y vio que era bueno, ¿no? Era bueno lo que había hecho. Era todo bueno lo que había hecho. Y entonces Él, como Él hablaba con Adán... A diario, ¿no? A diario, antes de Eva te hablo, ¿no? Como Él hablaba con Adán, Él tenía ese diálogo y descubrió que el hombre tenía necesidad. O sea, vos fíjate qué importante que era la comunicación que tenía Dios con Adán. Uh-huh. Y a eso quiero hablar, Marco. El sueño de Dios era volver a hablar con el hombre, así como hablaba con Adán en el huerto. Entonces, Él hablaba, y Él, cuando hablaba con Adán, se dio cuenta que Adán necesitaba algo. Y dice, bueno, voy a hacerle una ayuda, una ayuda adecuada para él, una ayuda idónea para él. ¿Y sabes qué se puso a hacer Dios? Se puso a hacer animales, Marco. Uh-huh. Y la Biblia dice que Él hizo aves, y yo te lo voy a leer un poquito porque tal vez algunas personas digan, bueno, ¿de dónde estás inventando estas cosas, no? Bueno, yo quiero que sepa que todas estas cosas está escrita en la Biblia. Él hizo un huerto primero y al hombre lo puso en medio del huerto, ¿no? Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó a Adán, ¿no? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 18 y el 19. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer una ayuda adecuada. Entonces le hizo los pajaritos, le hizo el águila, el cóndor, todas las aves, ajá, le hizo todos los animales de la tierra y se los pasó por Adán. Y Adán veía, bueno, este se va. Y dice que le puso nombre. Ahí te das cuenta que Adán tenía una inteligencia, una sabiduría. Una capacidad impresionante, ¿no? Y obvio, sí, tenía la mente de Dios, Marco, porque Dios lo había hecho así. A su imagen y semejanza. Está. Entonces, bueno, algún día vamos a hablar el tema de la imagen y la semejanza para que la gente pudiera comprender, pero no va a ser el tema de hoy. Está interesante ese tema para desarrollar porque hay gente que quiere ser semejante a algo que en realidad no es. Claro. Sí, está muy interesante. Sí. Un día vamos a hablar de ese tema, Sí, ¿no? me gustaría. Entonces, Dios hace eso y se da cuenta con que, bueno, no ha sido suficiente para Adán. Se dice que Adán no se halló entre todas esas cosas que hizo. No sé cuánto tiempo le habrá llevado, Marco, ponerle el nombre a los animales, a las aves. No sé exactamente cuánto tiempo, pero se las conoce con ese nombre hasta el día de hoy. Aún los animales que ya están en extinción. O sea que seguramente habrá sido mucho tiempo. Pero todo ese tiempo Dios hablaba con el hombre. Dios tenía un diálogo, Dios tenía un hablar cara a cara, así como estamos vos y yo frente a estos micrófonos. Y esa relación era maravillosa, porque era el proyecto de Dios en la tierra. Es como que la tierra fuese una sucursal del cielo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, la verdad que este chico no funciona con los animales, voy a hacerle otra cosa. Y ahí es cuando hace a Eva, o sea, a la mujer. Dice que le cae un sueño profundo en Adán, le saca una costilla y de la costilla de Adán forma a la mujer. Y después, él sigue hablando con la pareja. O sea, ahora ya Adán ya no solo conversaba con Dios, sino también conversaba con su esposa. Que Adán cuando la ve dice, wow, dice, este hueso de mi hueso, carne de mi carne, por supuesto, dice. Entonces varona será llamada, porque fue tomado del varón. Entonces ya era más lindo que una calandria, que un gorrión, la mujer era algo más apetecible, era algo mejor. Entonces vio Dios que era bueno. Y Dios al matrimonio le da una tarea, Marco.
Y yo te lo voy a leer porque me interesa. Muchas veces no se presta atención a esto y se cree, como el otro día yo escuchaba que decía que estas cosas son leyendas, y me dolió en el corazón que autoridades religiosas importantes en el mundo se refirieran así, de esa manera. Pero bueno, de todas maneras, cada uno es libre de interpretar como quiera, pero yo, en mi respeto, interpreto como está en mi corazón. Entonces, cuando les da esa orden, Dios les dice que podían comer de todos los árboles que estaban en el jardín. Y le dio una orden. Fíjate lo que le dijo. Les bendijo con esta palabra: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo le doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento, porque Dios les daba el huerto para que los cultivara, Marco, y lo cuidara. Fíjate, Dios les estaba dando en ese lugar, porque ellos no habitaban en ese momento, no estaban en campo abierto, estaban en un huerto muy lindo, regado por 4 ríos, con muchas riquezas de minerales y una vegetación hermosa. Entonces Dios les entrega a este matrimonio un huerto para cultivar y cuidarlo. Y en ese diálogo conversaban continuamente. O sea, tenían una comunión maravillosa. Una tierra para poseer. Estoy pensando en el área de gobierno, ¿no? El lugar donde uno tiene que pensar. Exactamente, les delimita el dominio. Uh-huh. Les pone un límite, Marco, porque ellos estaban en un huerto. Ellos no estaban así a la deriva. No, ellos les pone un límite. Y fíjate, le dice: les doy la hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran en la tierra. Y así sucedió y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno en sobremanera. Y ahí estaba Dios feliz con su sueño. Con su sueño hecho realidad, con esa comunión que tenía él con Adán, con Eva, charlaban, conversaban. Pero un buen día ese sueño se quebró. ¿Qué pasó? Vino alguien que estorbó los planes de Dios y infiltró un pensamiento, porque ahí comenzó las cosas, y les dijo: bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Les dice que llega la serpiente, que era Satanás, y ellos empiezan a conversar primero con Eva. Y le dice: dice, con que ustedes no pueden comer nada de acá. No, dice, sí podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate que Dios le había dado esta instrucción a Adán, porque dice que de todos los árboles podían comer. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida, Marco. Y él le dice: porque el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, el hombre no ha sido hecho para morir. Uh-huh. El morir es consecuencia de una decisión humana. Y eso sabía Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás lleva el pensamiento a la mujer y hace que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de esa manera entra la muerte al hombre. Entonces, cuando eso acontece, Marco, se corta esa comunión de Dios con el hombre. Dice el relato bíblico de Génesis 3, dice que Dios se paseaba por el huerto y de repente no lo encuentra a Adán y a Eva. Dice: ¿pero qué muchachos? ¿Qué pasó acá? Si veníamos todos los días y conversábamos y ahora no los encuentro. Dice: hijo, dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, dice: aquí estoy, dice, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo y tuve vergüenza. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Porque ellos estaban sin ropa. Y ahí comienza todo el diálogo que tiene el Señor Jesús, el Dios Padre, con Adán. Y dice que a raíz de esto, Marco, de esta desobediencia, de esta transgresión, el hombre echó a Adán del huerto y lo dejó ya fuera del huerto y quedó en la tierra. O sea, bueno, te vas de este lugar porque en este lugar no podemos estar con esta contaminación que tienes en tu vida, porque has desobedecido. Entonces, esa comunión, esa comunicación, Marco, que tenía Dios con el hombre, esa charla se perdió. Y ahora había que recuperarla. Y eso es lo que me llevó a pensar todo este tiempo. Fíjate que la comunicación sirve para construir. Sirve para construir una relación, sirve para construir una familia, sirve para construir todo lo que quieras hacer. Y Dios tenía su proyecto en la tierra. Y Dios entonces
quiere seguir porque ese proyecto se estorbó, pero no se canceló. O sea, el plan de Dios de establecer su familia en la tierra, de establecer su reino, sigue vigente. Eso no se canceló. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Ese sueño de Dios era recuperar la comunicación con el hombre. Y fíjate vos, ¿cuántas familias, Marcos, se pueden destruir por la falta de comunicación? Bueno, me parece que la comunicación siempre estuvo, es decir, estamos hablando de si una persona habla, la otra escucha. Dice que el proceso de comunicación es eso, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor. Ahí y como está. por ahí decimos, ¿no? Bueno, ya sé que oyes, y ya sé que escuchas, mejor dicho. Yo sé que escuchas porque tienes oídos, pero ¿has oído? Entonces, Mira, porque el oír parece que está relacionado con el interpretar el mensaje. El comprender El completamente. comprender. Entonces, cuando hay una interacción entre dos personas y una hace algo que desagrada a la otra, por supuesto que ahí estamos pisando una zona de conflicto. Porque hay algo muy importante, Marco. Se transgrede, ¿no? Claro, porque hay un objetivo entre la comunicación que es la interdependencia. O sea, lo que yo digo, lo que vos me escuches, lo que vos hables, es una relación de a dos. O sea, lo que vos dices ocasiona en mí una respuesta y a su vez es viceversa, ¿me entiendes? O sea, hay una interdependencia en esto. Y esto es lo que estaba fracasando, Marco, en el proyecto de Dios. Fíjate lo que el profeta Isaías dice, y yo esto te lo quiero leer, ¿no? Porque es interesante. Dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, el hombre no ha querido oír a Dios, Marco, porque después se fue cada vez apartando más, apartándose más en su pecado, y hasta el día de hoy hay mucha gente que no quiere oír a Dios. Dice, no, ¿qué me vienes a hablar de Dios? Esa es cosa antigua, ¿qué sabes si existe? Y te empiezan a hacer una serie de conjeturas, y el hombre entró en su propio monólogo. A filosofar. Y ahí es cuando nace la religión. A tratar de interpretar o tratar de una explicación humana. Exactamente, dar una interpretación humana tratando de religar cosas que no entiende, porque cuando hablamos no nos entendemos. ¿Por qué? Porque uno habla de una cosa, otro habla de la otra, cuando uno habla, el otro no escucha, pero no oye, no hablamos presta atención. Idiomas diferentes, Marco. Sí. Es lo mismo, tú me hablas en inglés y yo no entiendo inglés, pero y yo te voy a responder en español. ¿Te acuerdas, Judith, de ese texto bíblico que dice que así son mis pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son más elevados mis pensamientos que los vuestros pensamientos? Y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, no hay una conexión. Y fíjate que el escritor de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado mucho tiempo a nuestros padres, primero a los padres por los profetas, a través de los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Sí. Entonces, y ahí viene, Marco. Viene cuando yo te digo que me llamó la atención. Un proceso de reconciliación, de buscar restablecer el diálogo. Te has ido muy lejos de mí, porque eso siempre dijo Dios, ¿no? Dice, ¿cuántas veces quise juntar como junta la gallina a los polluelos, ¿no? Y siempre no quisiste. Dios, y no quisiste, es decir, siempre yo estuve dispuesto al diálogo, siempre yo estuve buscando la oportunidad. Es decir, siempre pensamos, o la gente cree, de que Dios se oculta. No, es el hombre el que se alejó aleja de Dios. Que es Por diferente. eso él siempre dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, el hombre se fue lejos de Dios, Marco. El hombre no quiso ir, su pecado lo fue separando y cada vez lo va separando más, lo va alejando más. Entonces, Dios va a hacer su plan en la tierra contigo o sin mí, conmigo o sin mí. Y a pesar de mí. Y a pesar de mí. Pero ¿sabes qué maravilloso que lo puede hacer con todos sus hijos? Con todos los seres que hay en la tierra. Eso es inmenso. ¿Por qué, Marco? Porque el plan del enemigo ha sido estorbar los proyectos de Dios y traer el caos, la muerte, el dolor, la tristeza, la enfermedad a la tierra. Y hoy la tierra está llena de eso. Porque el proyecto de Dios, ¿cuál era? Bueno, ustedes les doy este lugar para que lo cuiden y para que lo cultiven, para que lo hagan fructífero. No lo dio para el dominio del hombre sobre el hombre. No sé si me estaría yendo, alejando mucho del tema, pero también me acuerdo allí en Timoteo cuando dice que por cuanto no aprobaron tener cuenta a Dios. Ese es el romano, Marco. Dice, Dios los entregó una mente reprobada. Una mente reprobada. Qué feo, ¿no? Es decir, a lo que se puede llegar, a pesar de que el Señor Jesús ya había estado en el planeta Tierra, ya había muerto y había ascendido a la gloria del Padre, ¿no? Dice que había gente que no quiso tener en cuenta a Dios. Así es. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Ya habiéndolo intentado todo, les entrega una mente reprobada. Como la línea de producción de una fábrica, cuando hay algo que no aprueba, está defectuosa,
es desechado. Es Es terrible ser desechado, Marco. Yo sé que Dios ama a todas las personas, pero también sé que Dios es justo y santo. Exacto. O sea, hay cosas que por amor no puede... Dice, no, pero ¿cómo Dios va a condenar si ama? No, perfecto. Dios ama a todos, pero no ama lo malo que hacemos. Sí, o sea, es ama más a la fácil persona, entenderlo eso diciendo que Dios aborrece al pecado, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y cuando uno decide estar en pecado, bueno, ahí cuando... Sos el blanco de la ira de Dios. A mí me gusta más que blanco de la ira decir que el pecado atrae la ira de Dios. También, es correcto, porque es como un imán. No es que la ira de Dios se descarga sobre la persona, sino sobre el pecado. Sobre el pecado. Y si yo decido y amo estar en pecado, entonces bueno, la ira de Dios me va a alcanzar. Por eso también, Marco, fíjate que el pecado de una ciudad atrajo la ira de Dios, que fue muchos ejemplos de muchas ciudades. ¿Te acordás Sodoma y Gomorra? Qué terrible. Sí, Sodoma y Gomorra, un ejemplo y otras más, Marco. Pero también Nínive también fue destruida porque el pecado de los ninivitas y la gente que no se quiso repetir, a pesar de que fue enviado varias veces, primero fue Jonás, después fue el profeta Nahum, fueron muchos, pero sin embargo Nínive no se arrepintió y fue atraída a la ira de Dios. Aún Egipto también era una población ahí también. Sí, ha atraído la ira de Dios. Entonces hay muchas cosas, Marco, que las ciudades hacen que atraen la ira de Dios. Es como que la palabra de Dios habla de que la copa de la ira de Dios se llena. Entonces cuando se llena, esa ira de Dios cae en la ciudad. Entonces, y eso es interesante, Marco, tener en cuenta que los planes de Dios no es de destrucción. Dios tiene planes de bienestar, pero el hombre no los quiere oír. Entonces terrible. Él quiere cortar esa comunicación, no quiere escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque en el fondo, Marco, todos los seres humanos Dios nos ha puesto una conciencia de lo bueno y lo malo. Dice que Él en el futuro, y ahí es que es esta época, Él escribirá su ley en los corazones de los hombres. Entonces todas las personas saben lo que está bien y lo que está mal. Nada más que deciden hacer lo malo y así van acallando la voz de su conciencia y van poniéndole algunas solapas que dicen, bueno, estamos en tiempos modernos, los tiempos han cambiado, y tenemos que aceptar estas dice cosas. Que el alma es la sucursal de Dios, ¿no? Porque Dios quiere habitar en el alma y la ha diseñado para reinar en esa alma. Claro. ¿no? Pero Marco, cuando nosotros vamos acallando la voz de nuestras conciencias, usando como factor o como un medio la cultura del lugar, ya estamos enturbiando. Bueno, hay algunos todo. que lo han logrado, Judith, ¿sabes qué? Cauterizar la conciencia. Son inconscientes, es decir, ser inconsciente. Insensibles, Marco. Cuando yo entro en un estado de inconsciencia, vos de esto como médico sabés, cuando entro en un estado de inconsciencia, todo lo que ocurre a mi alrededor no lo percibo y estoy abstraído del mundo real. Bueno, la gente quiere estar en un estado de inconsciencia de que existe un Dios. Es como si fuese un estilo de ateísmo, ¿no? Moderno. Hacen y viven y trabajan como si fuese que Dios no existe. No existe. Así es, sí, claro. Seguro. Hay gente que... Un ateísmo práctico, si claro, se quiere. No saben que son ateos, pero en la práctica... En la práctica lo son. Es una preposición de estar en contra de. Claro. Ateísmo no niega la existencia de Dios. Pero ateísmo está en contra de Dios. De la idea esa. Por eso la palabra impío significa estar alejado de Dios. Y Dios habla acerca de los impíos. Gente que se aleja de Dios. Y pío es todo lo contrario. El que está cerca de Dios, el que busca la santidad. Entonces, y eso, de ahí que surgió, Marco, la idea del sueño de Dios, ¿no? De volver a tener una comunicación con el hombre. Y el Señor Jesús fue el último recurso que envió Dios. Dije, bueno, porque Él fue enviando primero a través de un hombre, después a través de los profetas, Marco, trató de que una nación la comprendiera, fue así que escogió a Israel, y al último todo fue en vano, el hombre se fue apartando cada vez más. Entonces dijo, bueno, este es mi último recurso, este es mi último pacto. Esta es la última chance, chicos. Esta es la última, entonces ahora lo envío a mi hijo. Y ahí es cuando viene el Señor Jesús, Marco. El Señor Jesús viene, nace como hombre, se identifica con nuestras necesidades, crece como toda persona. Qué bárbaro cuando el Señor Jesús viene y le habla, ustedes ya han sido condenados. Por supuesto, la condenación ya estaba. Y el mismo Juan el Bautista le decía arrepentido, porque generación de víboras. Era más fuerte, más duro. No pensaba decirlo, pero está bien, es ¿quién correcto. les enseñó a huir? Dice, de la ira venidera. Entonces, ya el hombre estaba en condenación. O sea, la gente no es que dice, bueno, me voy a condenar. No, ya tiene la sentencia.
lo que le estamos diciendo, ustedes tienen la posibilidad de ser libres de esa condenación. Claro. Bueno, pero vamos a sacarlo para el próximo bloque. Bueno, se puso. ¿Te gusta? A mí me encanta hacer los sueños de Dios, porque quiero decirte que Dios está muy interesado en recomponer las relaciones contigo. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos, ¿eh? Regresamos a la 97.5 MHz, transmitiendo desde Termas de Riondo, Santiago del Estero, la República Argentina. Y les recordamos una vez más, los teléfonos de teléfono es bueno, por las dudas que hemos recibido mensajitos. Se renueva. Sí, saludo a Gaby, a Ismael Jiménez, que nos están escuchando. Qué bueno, Ismael. Bueno, un gusto saber que Ismael está prendido, está súper prendido. Sí, también saludamos a Emanuel, que nos escucha en el remis. Sí, bueno, si se quiere, Ismael y Emanuel, ambos están manejando el remis. Aníbal creo que también. Aníbal por ahí también maneja remis, y ¿no? Como dijo el Alejandro, saludamos a los pasajeros de los remises. Sí, está bueno eso. Mandamos las bendiciones de Dios para todos ustedes que nos escuchan, y si están en el remis de algunos de estos amigos y hermanos nuestros, también sirve la bendición y les alcanza a ustedes, ¿no? Sí, es la bendición de los justos. Así es. Cuánta bendición son los hijos de Dios, Marco, ¿eh? Sabes que hay mucha gente que es bendecida porque está uno en un lugar. Sí, imagínate que los ángeles de Dios mandan para que el colectivo en el que vos viajes no sufra un accidente, no pase nada malo. De pronto, cuánta bendición es para todos aquellos que están en el mismo vehículo que vos. Un día me encontraba con el profeta Johnny Rivera en el aeropuerto y viajábamos juntos a Buenos Aires, y él iba sentado en la parte de adelante y yo iba de la mitad para atrás. Entonces me dice: mire qué bendición, hermana, esta es la bendición de los justos, de punta a punta los ángeles de Dios cuidan este avión. Y de verdad, Dios guarda a sus hijos, es una bendición maravillosa, ¿no? Así que qué bueno que es ser un hijo de Dios. Bueno, estábamos hablando, Marco, de las comunicaciones, ¿no? Del diálogo, de cómo se tiene que recomponer ese diálogo con Dios. Ese diálogo tan necesario con Dios, ¿no? Porque hemos marcado en el bloque anterior muchos detalles que hacen o que demuestran que las veces que nos hemos alejado de Dios o que no le hemos tenido en cuenta, no nos ha ido nada bien. No nos ha ido nada bien. Y desde luego, Marco, y no nos ha ido nada bien a todo como humanidad. O sea, no. Me vuelvo a acordar del hijo pródigo. Me vino así, me cruzó por la mente el hijo pródigo que no quiso tener diálogo o relación con su padre y se quiso independizar. Mirá cómo le fue al hijo pródigo en su independización de decir: no necesito del padre, no necesito de Dios, no necesito. Fue un muy buen ejemplo también, ¿no? El interrumpir esas comunicaciones de tal forma que terminó comiendo con los cerdos. Eso le pasó al hombre en el Edén, Marco, cuando él estaba. ¿Por qué desoyó la voz de Dios? ¿Por qué fue seducido él por el enemigo, ¿no? De sus vidas? Dice, ¿cómo va a decir que vas a morir? Te está engañando, no es así. Y la verdad que muchas veces el hombre no cree en lo que Dios le dice, pone en tela de juicio y prefiere escuchar la voz de las tinieblas. Y así no fue como humanidad. Nosotros estamos hoy como estamos todo el mundo porque hemos decidido los hombres apartarnos de Dios. Pero Dios, en su plan de recuperar la comunicación, lo sigue haciendo. O sea, Dios no dejó de intentar volver a comunicarse con el hombre. De hecho, por eso dice que durante mucho tiempo ha hablado Dios a los hombres a través de los profetas. ¿Y ahora qué hizo? Bueno, esta es mi última chance, como dice Marco Antonio. No, Alejandro dice, pero no importa, está bien. Lo voy a mandar a mi hijo. Y el Señor Jesús vino a la tierra, Marco. Y el Señor Jesús nació, y ahí habíamos hecho el corte. Y el Señor Jesús creció,
y se desarrolló como todo ser humano. Él fue parte de las cuestiones humanas, las cuestiones domésticas, de cocinar, de ayudar a los padres, de aprender un oficio. El Señor Jesús estuvo entre los hombres, por eso dice que Él fue el sumo sacerdote que se identificó con la necesidad del hombre. O sea, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, viene despojándose de todos sus atributos de divinidad de Dios y viene como un ser humano. Viene como un niño, y un niño que ha sido perseguido, y el otro día hablábamos de cómo el Señor Jesús sufrió persecución desde de sus primeros meses, y yo te decía, qué pena, no había ningún periódico que haya publicado en primera plana cuando José y María huían de noche porque había sido noticiado por un ángel del cielo que tenían que irse a otra nación porque iba a ser muerto. Y el Señor Jesús era el proyecto de Dios aquí en la tierra para volver a recomponer esa comunión del hombre con Dios, o sea, esa comunicación del hombre con Dios. Entonces, yo reflexionaba cuando el Señor Jesús estaba frente a Herodes. ¿Vos crees que el Señor Jesús no hubiese tenido poder para mandar una legión de ángeles y destruirlo a todos? De hecho que sí, Marco. Pero el plan de Jesús en ese momento, y no quiero ser malentendida, en ese momento no era hacer milagros. En ese momento Él estaba haciendo parte del plan máximo de Dios, que era la redención humana. Por lo tanto, era necesario que Él se callara frente a tanto escarnio para poder completar el plan redentor. Entonces Él es crucificado, Él es azotado y Él es sepultado, y dice la palabra de Dios que Él descendió hasta los infiernos y le quitó toda la llave al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces expuso públicamente, Marco, a todas las huestes infernales y les quitó todo poder y toda autoridad que tenía en ese momento, que se le había dado el hombre cuando pecó en el Edén. En ese momento el Señor Jesús le revocó la autoridad y Él subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces ahí completa. Es semejante plan, Él no podía perturbarlo haciendo milagros esa hora. No, Él tenía un proyecto más grande y era volver a unirnos o abrir el camino, Marco, para comunicarnos nuevamente con Dios. ¿Por qué era necesario comunicarnos con Dios? Porque Dios sigue teniendo su proyecto inicial que dijo en el libro de Génesis, que tenían que cuidar y que tenían que cultivar y que tenían que gobernar la tierra. O sea, Dios había dado un mandato al hombre. Y Dios lo iba a hacer. El enemigo de nuestras vidas no tenía autoridad, de hecho ni la tiene, para interponerse. Él solo es un estorbo. Como dice un maestro bíblico, es un enemigo administrativo, un estorbo administrativo, pero no tiene ni parangón ni igualdad de Dios. O sea, no se le parece. De hecho, Él es un ser desterrado. O sea, ese fue el que hizo la guerrilla para que el hombre no volviera a tener esa comunión con Dios. Y de hecho, hoy lo sigue actuando el diablo, actuando con los hombres, pero Dios quiere recomponer su relación con el hombre. Dios quiere amigarse con el hombre y para eso hizo ese plan redentor de Jesucristo. Y es maravilloso saber que Dios quiere comunicarse con el hombre. ¿Sabes por qué, Marco? Porque Dios tiene un proyecto en la tierra y a cada uno se nos ha asignado una tarea. Y solamente lo vamos a poder hacer los hijos de Dios, no toda la creación de Dios. Por eso vos decías hace un momento que Dios ha hablado y aquellos que decidieron no escuchar, dice que se los entregó una mente reprobada. ¿Sí? También yo te voy a leer unos versículos para describir el estado de las personas. ¿Dónde se encuentra esto? Eso está en Efesios 4. Te lo voy a leer. Esta es una carta que Pablo le escribe a los cristianos que viven en Éfeso y les recuerda algo. Fíjate cómo les recuerda. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que no son hijos de Dios, Marco. Aquellos que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador y no le han dejado entrar en sus vidas. Entonces, ¿qué más le dice? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y eso es lo que vos decías hace un momento. La gente que persiste en no escuchar a Dios, la gente que persiste en cerrar sus oídos, no es que Dios no les esté hablando, simplemente no te quiero oír. Dice, esos tienen el entendimiento entenebrecido. No quiero saber nada de ti, ¿no? Así eso es lo que es. están diciendo. O sea, imagínate una mente llena de tinieblas, ¿qué pensamientos de luz puede tener?
¿Qué idea fructífera puede tener? Es un pensamiento caído. Fíjate cómo los describe Marco. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. O sea, los está describiendo. Decime, ¿no describe la sociedad actual? Y desgraciadamente pareciera que sí. Escúchame, es como leer un diario de nuestros días, porque ¿qué lees en un diario? Homicidios, asesinatos, abusos, violación, y pareciera ser que la gente no se sacia de cometer todo acto indecente, porque decidió no escuchar a Dios, Marco. Entonces en su mente, en su mundo de tinieblas, el enemigo les envía esos pensamientos que los alejan cada vez más de Dios. Pero Dios tiene ese plan, Marco. Ese plan de Dios sigue siendo unirnos nuevamente, reconstruir esa comunión con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios hablar con el hombre? Para que pueda hacer el propósito para el cual cada una de las personas ha sido enviada a la tierra. La palabra de Dios dice, Marco, que Dios nos dio dones a cada uno. Y Dios a vos te ha dado un don, te ha dado un talento. Y ese talento forma parte del plan magno de Dios. Si Dios te da un talento, Marco, para estar en los medios de comunicación, no es para que seas neurocirujano, es para que hagas esa función. Entonces, pero la gente no sabe para qué ha nacido, la gente no sabe para qué ha sido enviado a la tierra, y sabes cómo terminan suicidados. El gran problema, ¿no? La gran ausencia de hoy en día es esta, ¿no? Si a cualquiera que pase por la calle uno le pregunta, ¿para qué naciste? Se sentiría ofendido. Pero muy por dentro, la verdad es que no saben para qué nacieron. ¿Cuál es el propósito o la asignación de Dios para el cual han nacido en este planeta Tierra? Hasta inclusive, muchos piensan que tendrían que haber nacido bajo otras condiciones, con otra familia, y por lo general todos pensamos que nacimos en la familia equivocada por una cuestión económica. Tendría que haber nacido en una familia de mejor categoría, de mejor prestigio y de mejor bolsillo, ¿no? Pero la realidad es que Dios te puso en esa familia y no tenés por qué renegar de tus padres. Y Dios te puso en esta provincia y en esta ciudad, y no tenés por qué renegar de la ciudad o de la tierra que te vio crecer, que te vio nacer, ni tampoco necesitas irte lejos. Yo me resisto, tuve la oportunidad, tuve la suerte, la bendición de Dios de poder conocer Estados Unidos. Pero no significa que yo me tenga que ir a Estados Unidos para vivir para poder vivir bien. Es mi esfuerzo, es mi decisión trabajar la tierra que yo piso, la que Dios me asignó, para poder disfrutar. ¿Por qué no puedo disfrutar mi país como yo realmente quiero? Entonces, ¿para qué Dios me puso acá? Me puso para hacer mejor las termas de Riondo. Y si las termas de Riondo no es lo que yo quiero, bueno, hay dos opciones. O me siento fracasado, frustrado, me voy de las termas, o me doy cuenta de que el fracasado y frustrado soy yo, que no hice lo que tenía que hacer en esta ciudad, haberla engrandecido, haber construido algo en mi vecino, haber traído un mensaje de parte de Dios para los que me rodean. Es decir, no cumplir con el propósito de Dios, qué alejado que está de tantas cosas, ¿no? Fíjate, Marco, que hay cosas que son muy particulares, ¿no? Cuando aquí Pablo le escribe a los Efesios, y que se aplica también hoy en día. ¿Sabes qué les dice? Mira, y vos hablabas recién, ¿no?, de engrandecer una ciudad. ¿Y cómo se engrandece una ciudad, Marco? ¿Qué te voy a decir? Por lo tanto, dice, dejen la mentira, hable cada uno verdad a su prójimo. ¿Vos crees que una verdad no engrandece una ciudad? Pero sí. Fíjate qué más le dice, porque todos somos miembros de un cuerpo. Si se enojen, no pecan, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, no hay que vivir enojado todo el día. Vos te podés enojar, pero puedes recapacitar y ordenarte. ¿Qué más dice? No den cabida al diablo. El que robaba, no robe, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Vos crees que eso no engrandece una ciudad? Por supuesto que engrandece. Pero ¿quién hace eso, Marco? Aquel que tiene una vida transformada. ¿Qué más dice? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y bendición a quienes los escuchan. ¿Es necesario que tengamos que hablar groserías, obscenidades, palabras inadecuadas para dirigirnos a las personas? No. Ni tampoco es necesario
que entremos en el mundo de la tinelización, que es un término que se utiliza y se aplica Sí, hoy en día, bueno. que para podernos divertir necesitamos ver cómo una persona cae muy bajo, o cómo una persona se denigra a sí mismo, o cómo una persona tiene que entrar en la industria del juicio para poder ganar dinero, y tantas otras cosas que forman parte Hay del, otras cosas que se gran pueden hermano hacer. o el espectáculo que se vende hoy en día, y que esto trae mucha tristeza y dolor a muchas otras personas mientras otras se divierten, ¿no? Fíjate lo que dice acá, es Marco. Qué terrible, contraste, nada qué que ver. contraste lo que dice Dios, lo que dice Dios que se puede hacer. Dice, más antes bien sean bondadosos, sean Mirá. compasivos unos con otros, perdónense así como Cristo los ha perdonado. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo los amó. Marco, o sea, esa transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas es porque tiene un plan para una ciudad, tiene un plan para un país. Pero el hombre cada vez se aleja más de él, cada vez sigue en su monólogo, sigue en su propia filosofía, sigue pensando, sigue siendo él el centro de todo pensamiento y se ha apartado de la verdad y del proyecto de Dios. Pero qué maravilloso es saber, Marco, que Dios no ha renegado de su plan, que a pesar de que el hombre no le tiene en cuenta, que a pesar de que el hombre lo ha ignorado, Dios no ha dejado de pensar en ese plan, no ha dejado de pensar en el hombre para rescatarlo, o sea que sigue siendo el hombre el propósito, el objeto de la comunicación de Dios en la tierra. Porque Dios podía haber sacado a todos los hombres, Marco, hacer un terremoto, matarnos a todos y traer una buena generación de ángeles y para armar de nuevo. Sin Pero acá hay embargo, un detalle que me parece que él decidió reconstruirlo. hay un detalle que me parece que te estás olvidando, Judith, porque está muy bien compuesta el cuadro, pero te está faltando un detalle. Decime. Cuando estábamos hablando acerca del Edén, y cuando estábamos Sí. hablando acerca del Edén, de la separación del hombre, ahí hay un detalle, un componente que creo que es importante. Y es que cuando Adán cae, es decir, primero pasemos por acá. Dios le da autoridad a Adán, Sí, ¿sobre qué? Sobre las la aves tierra. del cielo, sobre los toda la peces de tierra. y dice, y sobre toda la tierra. Sí, Cuando Adán decide no escuchar a Dios, Adán decide, o mejor dicho, el género humano, el ser humano, Sí. ¿no? Decide darle más crédito a la palabra de las tinieblas, Que de a la Dios. oscuridad, que la importancia que tiene la palabra de Dios. Automáticamente la autoridad de Adán se trasladó al enemigo. al enemigo. Así es. O sea que ¿Sabes Dios por es qué? traicionado por el hombre. Sí, pero ¿sabe por qué es importante esto, recalcar esto? Porque cuando Dios quiere reconciliarse con el hombre, es para devolverle al hombre esa autoridad que sí, perdió allá. exactamente, Marco. Por eso tu mensaje, Claro, Judith, está relacionado con el este hecho sueño importante. de Dios. Porque, ¿cómo? Entonces, pues yo me quedo pensando, si me concentro en lo que vos me estás contando, entonces me quedo pensando, ¿y cómo Dios puede hacer o puede querer? ¿Y para qué Dios quiere que yo? Claro, por una sencilla razón, porque la autoridad y el gobierno, el hombre la perdió. Y se la dio al enemigo. al enemigo. Y entonces lo que Dios quiere hacer no es gobernar el planeta Tierra, sino quiere que yo gobierne el planeta Tierra en su nombre. Claro, por eso es que él, Marco, a todos sus hijos forma la familia de Dios y Cristo es la cabeza. Por eso Satanás le dijo al Señor Jesús, Claro. Todas estas cosas te daré si postrado postrado me adorares. Claro. Quería que el Señor Jesús, quien había sido concebido sin pecado, renuncie. sin la herencia del pecado, renuncia, al igual que renunció Adán, renuncie. Claro. Y el Señor Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque Así el es. Señor Jesús no iba a traicionar a su Padre, como Claro. nosotros como creación llegamos a traicionar. Claro. Entonces ahora, como hijos, nosotros tampoco traicionamos a Dios, como hijos, pero como creación ya hemos traicionado a Dios en una oportunidad. Y ahora Dios vuelve a confiar, vuelve a creer en el hombre y quiere hacer las paces porque te quiere devolver la autoridad. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo y permíteme, Judith. Sí. Yo quiero decirle a la audiencia que te puede estar yendo mal en la vida y no sabes el por qué. Y muchas veces te habrás preguntado si estarás maldito. Y quiero decirte que según la Biblia, sí, estás maldito. Sí, suena fuerte, pero sí, es así. Claro. Ahora Dios te quiere alcanzar con la bendición. Porque vos no gobiernas sobre tu futuro, vos no gobiernas sobre tu vida. Porque has perdido el gobierno. Cuando te acerques a Dios, Dios te devuelve la autoridad para tomar el control
de todas las cosas que Dios planificó para bienestar tuyo, porque Él decidió en la eternidad de que vos gobiernes este planeta Tierra y decidas que tu destino sea próspero y bendito. Sí, interesante, Marco, lo que Dios quiere ¿ves? conmigo. ¿Ves que es el sueño de Dios? Es el sueño de Dios. Ahí está descrito el sueño de Dios. El sueño de Dios quiere estar en comunicación con el hombre para volver a charlar, a conversar, así como conversaba con Adán en el jardín, y de poder hablar de los planes, de todas las cosas que tiene. Y Dios dice que tiene misterios, tiene secretos. Por eso dice que los hijos de Dios son administradores de los misterios de Dios, Marco. O sea, Dios no tiene las cosas exhibidas en una vidriera para que el enemigo se las quite o se las destruya o se las estorbe. Dios las tiene ocultas para revelárselas oportunamente a cada uno de sus hijos en el lugar de la tierra donde se encuentre, porque el propósito que tiene con nosotros en Terma no es el mismo que tiene con los que están en Francia, con los que están en Italia, con los que están en España, porque Dios mira la tierra y Dios no tiene... Marco, hay algo interesante, Dios vive en un espacio atemporal, o sea, para Dios no existe el ayer y el mañana, Dios vive en un eterno presente, por lo tanto los planes de Dios son eternos. No caducó nunca. Yo puedo pensar en visión de mi temporalidad en el pasado y decir en el pasado Dios habló, Dios estuvo hablando siempre, pero nada más que mi oído es el que ha estado cerrado. Entonces, qué bueno que es que podamos nuevamente abrir el oído a la voz de Dios. Y yo quiero, Marco, que pongas ese texto que te dije del libro de Isaías, capítulo 45. Listo. Porque ya estamos al final del programa. Fíjate, en pantalla dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, mirad a mí. Y este es el mensaje para toda la gente de la tierra, para los de Terma, para los de Santiago, para los de Buenos Aires, para todos los habitantes del mundo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro que pueda recomponer tu relación con los cielos. No hay otro que pueda amigarte con el Padre. El único que puede amigarte con el Padre es el Señor Jesucristo. Y yo te invito en esta mañana que te reconcilies con Dios, que te vuelvas a conectar con los cielos, que dejes de hacer lo malo, que dejes de pensar en tu monólogo y pensar que lo que tú haces, que lo que tú piensas, que tú eres el centro de la vida. No es verdad eso. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios ha hecho un diseño desde la eternidad para que tú camines en felicidad. Dios preparó un jardín para ponerlo al hombre y el hombre lo destruyó. Pues Dios quiere reconstruir eso y volver a tener confianza en ti, a entregarte la autoridad. Pero para ello es necesario que te amigues con el Señor, que le reconozcas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, que dejes tu vida de pecado, que dejes tu vida de tiniebla, que dejes de oír las voces de las tinieblas y empieces a escuchar la voz de Dios. Abre tu oído, escucha la voz de Dios y acéptala en tu corazón. La palabra de Dios dice que cuando una persona se reconcilia con Dios, hay gozo en los cielos. ¿Cómo no va a haber alegría en los cielos? La alegría en los cielos está presente cuando alguien más se incorpora a la familia de Dios. El día que el Señor Jesús estaba haciendo su plan de redención en la tierra, los cielos estaban expectantes, todos los ángeles estaban expectantes porque estaba haciendo el plan magno de reencontrarse de Dios con el hombre. Pues quiero que sepa que hoy los ángeles también están expectantes, deseosos de escuchar tu decisión. Yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, le reconozca como tu Señor y Salvador y que puedas conectarte con los cielos y puedas conectarte con Dios, porque ahí comienza una vida de comunión con Dios, para que tú tengas un proyecto para hacer aquí en la tierra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu trabajo, porque a veces todos pensamos a dónde nos vamos a ir después de la muerte, pero nadie piensa qué voy a hacer mientras estoy en la tierra. Pues yo te quiero decir que si tú estás con Cristo aquí en la tierra, vas a estar con Cristo después que tú partas de esta eternidad a la otra eternidad, al cielo. Pero no te preocupes tanto qué vas a hacer en los cielos, pregúntate qué vas a hacer aquí en la tierra, porque Dios te plantó en la tierra con un propósito. Así que yo te invito a que podamos todos juntos a reconstruir ese sueño de Dios. Bueno, Judith, me parece muy buena la propuesta de buscar a Dios, de reencontrarnos con Él y de hacer las paces.
Hay algo poderosísimo, Judith, buscámelo en la Biblia y vos te acordarás, dice que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, sino que también fue ascendido hacia los cielos. Y dice que cuando estuvo en los cielos, dice que llevó las llaves del reino que estaban secuestradas allí en las tinieblas. Por eso te digo de que Adán, o el hombre, cuando decidió escuchar a las tinieblas, perdió la autoridad. Las llaves del reino habían sido secuestradas, estaban allí, en las profundidades de la tierra. Por eso el Señor Jesús descendió, predicó allí a los espíritus encarcelados en el corazón de la tierra. Fue ahí a las partes más bajas de la tierra y llevó esas llaves del reino. La autoridad se la llevó, con autoridad ascendió a las partes más elevadas, a los cielos, a lo más alto. Se encontró con Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que todo el universo, todos los planetas, todo el mundo, todo lo que puedas imaginarte, todo lo sujetó a la autoridad nuevamente de la iglesia, lo puso bajo los pies de la iglesia. Cuando vos aceptas al Señor Jesús, el universo depende de la palabra profética de tus labios. Cuando tú te levantas por la mañana y determina que ese va a ser un gran día, te acontece así, porque empiezas a ejercer el gobierno, la autoridad que Cristo sujetó a los pies de la iglesia. Así es, Marco. ¿Cómo dice el texto, Judy? ¿Lo tienes ahí a la mano? Marco dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres. ¡Qué maravilla! Y dice, ¿qué es esto que subió? Sino que también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira qué interesante que es eso, Marco. El Señor Jesús descendió a las profundidades. El Señor descendió a los infiernos. Él le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él le revocó toda autoridad, le quitó. Dice, Marco dice que él los exhibió públicamente. Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz y los despojó de toda autoridad a las potestades que se le había dado a Adán cuando decidió transgredir el plan de Dios. Sí. Él les quitó y se lo entregó ahora a sus hijos. Y ese es el sueño de Dios, Marco. Una iglesia poderosa, una iglesia con la autoridad. Pero avanzar en la lectura de ese texto, ese mismo texto que está es muy largo, Marco, porque después dice que dio dones a los hombres. Sí, pero dice que ascendió a los cielos. Sí, y se sentó a la diestra del Padre. Ahí Marco está. ¿Y qué más dice? Y que, bueno, Marco, te voy a leer todo. A ver, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros más pastores. Adelante, sí, es más largo. Bueno, está bien. Pero me gusta cuando dice que sujetó todas las cosas y se lo ha puesto a los pies de la iglesia, ¿no? Así es. Todo gobierno, toda autoridad, todo dominio, todo está aquí para que la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia, iglesia es una figura de autoridad. Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a la iglesia, obviamente, a la iglesia católica. No me estoy refiriendo a la apostólica romana, sino me estoy refiriendo a la iglesia católica. ¿Sabes que católico significa universal? La iglesia que Dios puso en el planeta Tierra. Vos y yo, pisando este planeta Tierra, ejerciendo la autoridad de Dios aquí, en el espacio que Dios te ha entregado para gobernar. Te ha entregado Dios un espacio para gobernar sobre las circunstancias, para gobernar en tu trabajo, para gobernar en las esferas sobre las que vos estás influenciando. ¿Estás influenciando o te estás dejando influenciar? Pero definitivamente Dios te entregó un lugar, un espacio para que vos ejerzas esa autoridad. Dios sujetó todo gobierno, toda autoridad, todo dominio, lo entregó a los pies de la iglesia. Los sueños de Dios son de que tú y yo gobernemos hoy este planeta Tierra y lo hagamos de parte de Él con toda autoridad y que las tinieblas estén bajo nuestros pies, rendidos bajo el poderío y el gobierno de nuestro buen Dios a través nuestro, su iglesia. Ese es el sueño, ese es el anhelo de Dios, esos son los sueños de Dios. Qué hermoso es Gloria soñar a Dios. Con los sueños de Dios. Qué hermoso. Sí, y hoy es un gran día, Marco, para ser parte de los sueños de Dios en la tierra. Así que creo que hemos cumplido la tarea. Sí. Podría decirse. Hoy te hemos hablado de los sueños de Dios.
de volver a conectar el cielo con la tierra. De hecho, ya los conectó. Marco, y los ángeles suben y bajan para atender a sus hijos, para cuidarlos, para protegerlos, para darle el sustento. Los hijos de Dios tienen un especial cuidado porque son los que hacen los planes de Dios en la tierra. Es el equipo de Dios. Así que yo me gozo porque vos y yo somos parte del equipo de Dios, y Radio Estudio 10, la 97.5 MHz, también allí, es parte en ese plan del equipo de Dios. Y mucha gente somos parte del equipo de Dios. Quizás el enemigo quiera destruirnos, pero quiero que sepa que Dios ha construido un muro de fuego alrededor de nuestras vidas. Así dice la palabra, un muro de fuego. Y dice que somos, sí, somos más que un cortafuego, un muro de fuego alrededor de nuestras vidas, y somos de especial cuidado, porque dice, ¿quién toca a uno de ellos? Me toca la niña de los ojos. Entonces, hay del enemigo que se quiera levantar contra nuestras vidas, porque no prosperará, porque todo arco que se levanta, Marco, que se tensa contra la vida de un hijo de Dios, es quebrado por el poder de Dios, porque ese es el Dios poderoso, el Dios que cuida a sus hijos, el quien hace para que construya sus sueños en la tierra. Así que yo les quiero invitar, realmente es maravilloso ser un hijo de Dios. Disfrutas de sus cuidados, disfrutas de la protección, disfrutas de la paz, del gozo, la alegría. Es otra experiencia. Es lo más. Es una nueva vida. Lo que tú puedas experimentar y sentir fuera de Dios no es comparable con lo que se siente, lo que se vive siendo un hijo de Dios. Esto es una experiencia intransferible. Yo no te la puedo transferir, solamente te puedo contar, pero qué maravilloso es que tú también la puedas vivir. No pierdas tu oportunidad. Gracias a Dios por los años vividos. No importa la edad que tengas, seas joven, seas anciano, estés en la mediana edad, no importa. Dios quiere reconciliarse contigo, y Dios ha hecho su plan. Así que esperamos que hayas comprendido el mensaje, y deseamos que nuevamente nos sintonices el próximo sábado, porque estaremos nuevamente para hacer realidad los sueños de Dios. Chao, gracias.